Nuestro proyecto consiste en la creación de un robot inspirado en Wall-E, controlado mediante un sistema de jeringas. Las integrantes del equipo son Oriana Ordóñez Carmona, Verónica Pedraza Buitrón y Salomé Velasco, estudiantes del grado 11A de la institución educativa Cristo Rey. La mecánica de fluidos es el estudio del comportamiento de líquidos y gases. Se divide en dos grandes áreas: hidrostática, que estudia los fluidos en reposo, es decir, líquidos que no están en movimiento, y la hidrodinámica, que estudia el movimiento de fluidos y se centra en cómo los líquidos fluyen y cómo se comportan cuando están en movimiento. Ambas áreas son fundamentales para entender fenómenos naturales y diseñar la tecnología desde presas y barcos hasta aviones y oleoductos. La mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos como líquidos y los gases, tanto en reposo como en movimiento. Se centra en las fuerzas que actúan sobre los fluidos, las presiones dentro de ellos y cómo interactúan con los sólidos y con otros fluidos. Para entender mejor la mecánica de fluidos es importante conocer algunas características clave de estos. La primera es la incomprensibilidad. Un fluido incomprensible como el agua no se puede comprimir. Esto significa que cuando se aplica una fuerza sobre él, el fluido no cambia de volumen. En lugar de eso, transmite la presión a través de todo su volumen. Y la segunda característica es el sistema cerrado. Un sistema cerrado es uno en el que el fluido no puede escapar. Por ejemplo, si se tiene un recipiente lleno de agua sellado completamente, ese es un sistema cerrado. Cuando se aplica presión a ese fluido en cualquier parte del recipiente, la presión se distribuye de manera uniforme. La hidrostática es la parte de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en reposo. Este sistema analiza cómo se comportan los fluidos cuando no están en movimiento y cómo ejercen presión en su entorno. Los principios más importantes en hidrostática incluyen la ley de la presión hidrostática y el principio de Pascal. La ley de la presión hidrostática. Esta ley establece que la presión es un fluido que aumenta con la profundidad debido al peso del fluido que está por encima. Por ejemplo, cuanto más profundo una persona se sumerge en una piscina, mayor será la presión que se siente. El principio de Pascal. Este principio fue formulado por Blaise Pascal y establece que la presión ejercida en cualquier parte de un fluido contenido en un sistema cerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. El principio de Pascal es fundamental en la mecánica de fluidos y tiene implicaciones significativas en la ingeniería y la tecnología moderna. Este principio se puede ver reflejado en frenos hidráulicos en los automóviles. Cuando el conductor pisa el pedal del freno, una pequeña fuerza sobre el pedal se amplía a través de un sistema hidráulico, lo que hace que los frenos actúen con suficiente fuerza para detener el vehículo. Prensas hidráulicas. Se utilizan para comprimir materiales en el mecanizado y la fabricación industrial. Elevadores hidráulicos, como los que se encuentran en talleres mecánicos, donde una pequeña fuerza aplicada puede levantar vehículos pesados. El principio de Pascal es válido solo para fluidos incomprensibles como líquidos. Los gases, aunque también transmiten presión, no siguen el principio de Pascal de la misma manera debido a su capacidad para comprimirse. La hidrodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que se ocupa del estudio de los fluidos en movimiento. Analiza fenómenos como el flujo de líquidos y gases, la velocidad del fluido, las fuerzas internas y externas que actúan sobre el fluido en movimiento y cómo la energía se distribuye en el flujo. Los principios clave en hidrodinámica incluyen flujo laminar y turbulento. En el flujo laminar, el fluido se mueve en capas y suaves y ordenadas, mientras que en el flujo turbulento, el movimiento es caótico e impredecible. La diferencia clave es que la hidrostática se centra en fluidos sin movimiento y cómo se distribuyen las presiones en esos fluidos en reposo. Por el contrario, la hidrodinámica se preocupa por cómo se mueven los fluidos, cómo interactúan con su entorno y cómo las fuerzas como la presión y la viscosidad afectan su movimiento. La importancia de la mecánica de fluidos. Aplicaciones en la ingeniería, medicina, construcción y más.
En la medicina, la circulación sanguínea y ventilación pulmonar dependen de la mecánica de fluidos para el diseño de dispositivos médicos y tratamientos como válvulas cardíacas y ventiladores. Es esencial en hemodiálisis para la filtración eficiente de la sangre. Y la mecánica de fluidos en la construcción se usa en la gestión de agua en ciudades, como los drenajes y el alcantarillado. Permite el diseño de tecnologías eficientes y soluciones prácticas. En cuanto a tecnologías eficientes, mejora el rendimiento en motores y turbinas, optimizando el flujo de aire y combustible. Es clave para refrigeración y purificación de agua en sistemas tecnológicos y domésticos. Es importante para el diseño de medios de transporte y su funcionamiento, por ejemplo, aeronáutica. Optimiza el diseño de alas para generar sustentación. Automóviles. Mejora el rendimiento del combustible mediante la aerodinámica. Barcos. Mejora el diseño de cascos para reducir la fricción con el agua. Optimiza el flujo de aire y agua para generar energía en las plantas. Genera energía eólica, que optimiza turbinas para capturar más energía del viento. Energía hidroeléctrica, que mejora el flujo de agua en presas y turbinas. Energía solar térmica, que optimiza sistemas de refrigeración en plantas solares. Estos principios son esenciales para el desarrollo de tecnologías sostenibles y eficientes en diversos campos. Para entender mejor el funcionamiento es necesario tener en cuenta la tercera ley de Newton. La ley de acción y reacción de Newton establece que por cada acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. En un sistema como un Wall-E de jeringas, un robot que usa jeringas con líquido para mover sus extremidades, este principio se puede observar claramente en el funcionamiento de las jeringas. ¿Cómo funciona el sistema de jeringas? Un sistema de jeringas funciona mediante la transferencia de un fluido, como agua o aire, entre dos jeringas conectadas por un tubo. Cuando se presiona el émbolo de una jeringa, el líquido o aire empuja hacia el interior de la segunda jeringa, que a su vez empuja su propio émbolo hacia afuera. Aplicación de la ley de acción y reacción. Acción. Cuando se presiona el émbolo de la jeringa, se está ejerciendo una fuerza hacia abajo sobre el fluido. Reacción. El fluido dentro de la jeringa genera una fuerza opuesta, empujando el émbolo de la segunda jeringa hacia afuera. Esta fuerza opuesta es la que hace que el brazo o pierna del Wall-E se mueva. Por ejemplo, si el Wall-E tiene un brazo controlado por dos jeringas conectadas, cuando aplicas una fuerza hacia abajo en una jeringa, el líquido se mueve y genera una fuerza opuesta en la otra jeringa, lo que hace que el brazo del Wall-E se eleve o baje. La magnitud de las fuerzas entre las dos jeringas es la misma, pero en direcciones opuestas, como lo describe la ley de acción y reacción. Entre los materiales utilizados para la realización del robot Wall-E se encuentra cartón reciclado, silicona, pinturas de diferentes colores, tijeras, cuchillos, jeringas de dos tamaños diferentes y sonda. A continuación estamos viendo cómo se está pintando y ensamblando la parte de la estructura del Wall-E, además de algunas partes de decoración de este, como solo son la cabeza, los brazos y sus llantas. Bueno, el primer aspecto clave para comprender el movimiento del robot es la mecánica de fluidos, que estudia el comportamiento de los líquidos y gases en movimiento o en reposo. En nuestro sistema, utilizamos las jeringas llenas de agua para generar presión y controlar el movimiento del robot. Los líquidos en este contexto son incomprensibles, lo que significa que no cambian su volumen cuando se les aplica fuerza. Esto es esencial porque la cantidad de líquido en las jeringas se mantiene constante, lo que permite un control preciso del movimiento del robot a través de la presión ejercida. Como ya se pudo observar anteriormente, ya se ensamblaron los ojos. En esta parte ya están listas las llantas y vamos a armar los brazos. Enseguida se va a ver cómo se está armando cada parte de este y cómo se ensambla. Además de una parte de decoración del Wall-E. Después de insertar la parte del cuello del Wall-E, procedimos a pegar un pedazo de cartón, el cual va a ser el soporte de la jeringa, que va a ejercer la presión sobre el cuello para que éste pueda subir. Lo pegamos al soporte y al cuello. Enseguida
Tomamos nuestra sonda y la pasamos a través de un hueco que previamente ya habíamos realizado para que pueda pasar la sonda. Para facilitar el proceso de la inserción de la sonda a la jeringa, calentamos agua y cuando esta ya esté hirviendo, procedemos a conectarla a la jeringa. Este es el resultado de la primera parte del WALL-E. Enseguida vamos a ver cómo se están ensamblando los brazos para que este pueda realizarse. Utilizamos el mismo proceso que hicimos con la parte del cuello. Calentamos agua y la insertamos la sonda en la jeringa. En esta parte se pega la jeringa a la parte del brazo. En nuestro robot, la hidrostática entra en juego cuando el fluido dentro de las jeringas no está en movimiento, pero puede generar presión cuando le aplicamos fuerza sobre el émbolo de la jeringa. Según la ley de la presión hidrostática, la presión en un fluido aumenta con la profundidad, aunque este principio se aplica más comúnmente en fluidos bajo gravedad. En nuestro caso es relevante, porque el fluido transmite presión de manera uniforme en todo el sistema cerrado de las jeringas, haciendo que el robot se mueva cuando empujamos o tiramos del émbolo. En esta parte se ve cómo ya ensamblamos el brazo y cómo lo estamos uniendo al robot WALL-E. Enseguida veremos cómo va a ser para que la parte de abajo sube y baje. Aquí en esta parte insertamos un pedazo de sonda y enseguida procedemos a pegar la jeringa. Aquí ya vemos cómo está lista la parte del brazo, la cual tiene un movimiento hacia arriba y hacia abajo y saca su manita y vuelve y la mete. En cuanto al principio de Pascal, es crucial para el funcionamiento del robot. Este principio establece que cuando se aplica una presión a un fluido confinado, esta se transmite con igual de intensidad en todas las direcciones. En nuestro sistema, las jeringas funcionan con un sistema cerrado y cuando empujamos el émbolo de una jeringa, la presión generada se transmite al fluido dentro de los tubos que conectan a las otras jeringas, lo que a su vez mueve las partes del robot. Este movimiento coordinado de las piezas del robot es posible porque la presión se distribuye de manera uniforme, permitiendo que el robot realice movimientos como levantar brazos o mover la cabeza, como ya lo vimos anteriormente. En esta parte se está pegando la parte delantera del WALL-E y anteriormente ya habíamos insertado la parte que iba a empujar la puerta y aquí se ve cómo la estamos pegando. Finalmente, la tercera ley de Newton, la cual es la ley de acción y reacción, también juega un papel fundamental en el movimiento del robot WALL-E. Esta ley establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. En el contexto del robot, cuando empujamos el émbolo de la jeringa, la acción, el fluido genera una presión que mueve otra parte del robot en dirección opuesta, la reacción. Esta se observa cuando el líquido dentro del sistema hace que se muevan las piezas que controlan la cabeza o los brazos del robot. Este es el resultado de nuestro robot WALL-E.